Justo en este momento están pasando sucesos en el mundo que todos debiéramos conocer, sin embargo, son un auténtico misterio. Hablaros de ello es nuestra intención en las próximas 2 horas que ahora comienzan aquí en Radio Nacional de España. Volvemos a tratar un tema de plena actualidad. A pesar de serlo, pocos medios de comunicación lo reflejan en sus informativos, señal inequívoca de su trascendencia. Nosotros no queremos dejarlo pasar sin reseñarlo. Nos referimos a los círculos de los campos. Una nueva cosecha está presta a ser recogida este año y junto a ella, nuevos círculos, quizás mensajes, están plagando la superficie de nuestro planeta. ¿Alguien querrá decirnos algo? Bajo el lenguaje universal de las matemáticas, parece posible que alguien está tratando de decirnos algo, pero ¿el qué? Esta noche trataremos de averiguarlo. Intentaremos conocer qué secreto misterio se esconde entre esos círculos diseminados por nuestras cosechas en todo el planeta. Si nos acompañas, un nuevo viaje hacia el misterio comienza. Y como siempre, eres bienvenido. Ya hablamos en una ocasión, no hace mucho tiempo de ello, pero prometimos hacer una segunda parte porque el tema sigue candente y nos visita de nuevo Vicente Fuentes. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés aquí, repitiendo en el programa. Placer es mío, la verdad es que es una auténtica maravilla estar en Radio Nacional y hablando sobre este tema tan interesante y tan misterioso como son los círculos de las cosechas. ¿Mucha repercusión tuviste tu anterior...? Pues sí, la verdad, aquí? Muchísima, porque bueno, en mi página web, Ufópolis, la verdad es que cuadruplicado realmente el índice de visitas. Eso significa que hay un público que realmente le interesa todo este tema y además está ávido de información, porque normalmente no suele salir en las noticias generalistas, siendo como es, para mí, como investigador desde hace 10 años, el mayor fenómeno, de hecho el más interesante fenómeno relacionado además con la ufología de los últimos 40 años. Desde luego, a mí es un fenómeno que me ha apasionado. Leyendo tu libro, El enigma de los círculos, me he ido apasionando todavía, porque sí es cierto todo lo que cuentas, que vamos a intentar verificarlo hoy, por eso nos quedaron muchas cosas por contar. Es increíble. ¿Has visto algún círculo tú? ¿Has estado en Inglaterra viendo alguno? Allí estuve y la verdad es que, bueno, aparte de, como investigador, pues mucha gente te podrá decir aventuras que han pasado. Lo mío fue muy curioso, porque fui allí con pocos medios. Y llegar a los círculos del maíz ya era una propia aventura, ¿no? Lo cierto es que cuando llegué allí me di cuenta de muchas cosas que eran muy especiales. Cuando uno llega a un círculo de las cosechas se da cuenta de que es imposible darse cuenta desde el suelo del resultado final del círculo, de qué forma tiene realmente y qué geometría estamos viendo. Es como si lo hubieran hecho diseñado específicamente para verlo desde arriba. Así es, exactamente como en las líneas de Nazca. Uno cuando está en Perú no se da cuenta de que está en un enorme colibrí. En los círculos de las cosechas pasa exactamente lo mismo. Pero no solo eso, en Inglaterra cuando estuve allí pude experimentar sensaciones absolutamente increíbles. Estamos hablando de un fenómeno en el cual las plantas no están rotas, sino que están dobladas. Estamos hablando de cientos de miles de plantas en superficies de alrededor de 45.000 metros cuadrados, 50.000 metros cuadrados en los círculos más grandes. Cinco campos de fútbol. 5 campos de fútbol, así es, de extensión. Y plantas que
que una por una están peinadas y que de hecho no están rotas. Claro, a nivel químico, para mí como científico es una cosa apasionante, porque cuando llegué allí, lo primero que hice fue estar pues alrededor de 3-4 horas viendo las plantas, solamente en un círculo, cerca de la región de Avebury. Y era muy interesante porque muchas de esas plantas estaban peinadas una encima de la otra, un auténtico trabajo de chinos, y no estaban rotas. Es cierto que existen círculos fraudulentos. Yo estuve en uno en Madrid, que apareció cerca de la carretera de Colmenar, y en ese círculo las plantas estaban rotas, estaban completamente aplastadas. Pero en Inglaterra, cuando llegué allí, el impacto que me llevé a la hora de ver los tallos es algo que realmente yo no puedo explicar con palabras. Lo he intentado hacer en el libro de la mejor manera que he podido, pero yo siempre recomendaría a las personas interesadas en los temas que intenten indagar un poco más, incluso que viajen en las líneas low cost y tal, a Inglaterra. Que viajen con nuestras líneas regulares. Con nuestras líneas regulares. Se viaja mejor. Así es. Y que vayan a verlo, ¿no? Eso es, y que vayan a verlo. Vale, déjame que te tengo que presentar. Eres profesor de matemáticas, física y química. Eso es. Y ingeniero experto en sistemas auxiliares de condensadores. Así es. Ingeniero técnico industrial en el Departamento de Investigación e Innovación. Y vives de esa serie de cosas. Eso. Si le vierais, tiene una pinta de tipo... No sé cómo definirlo. Con media cresta, una barbita así, medio de chivo. Como si estuvieras zumbado. ¿Qué dicen tus jefes cuando te ven aparecer? Hombre, mis jefes... La verdad es que llevo poco tiempo, entonces todavía no tienen una opinión formada de mí, pero vamos... ¿Te ven como un tío serio? Sí. Cuando yo me pongo a hacer una cosa, lo hago de manera seria. Entonces... ¿Saben que te dedicas, además, te han escuchado en nuestro programa o saben que te dedicas a estos temas? Sí, y les parece interesante. Y de hecho me vienen preguntando y tal, ¿qué es este misterio que vienes hablando? ¿Qué es esto de los círculos de las cosechas? Y yo... me parece una cosa muy bonita siempre coger y enseñarle a una persona un primer diseño, una primera fotografía para ver su gesto o su opinión. Eso es una cosa muy bonita a nivel de investigador porque cada círculo del maíz es, como decíamos en el anterior programa, es completamente especial y completamente personal. Cada persona tiene una opinión sobre él y ese círculo le está diciendo algo a él. Eso es. A nivel de sensaciones y a nivel de reacciones en el cerebro, realmente, estaríamos hablando de un enigma completamente personal para cada ser humano. Ya. De ser cierto lo que cuentan no solamente nuestro invitado, sino otros muchos que están por todo el mundo, estamos ante el fenómeno más increíble y no le estamos haciendo caso. Y esta noche queremos abrir un poquito los ojos. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje, ¿te parece? Bien. 900-137-137 es nuestro teléfono. 5 libros de este enigma de los círculos son los que sorteamos esta noche entre nuestros oyentes y merece la pena. Tras esa introducción, comenzamos la historia donde la dejamos el último día que hablábamos de ello. Más tarde, en 1984, se creaba el proyecto SETI para la búsqueda de vida extraterrestre inteligente fuera de nuestro planeta, dirigido por Carl Sagan, quien contribuiría al desarrollo del proyecto de Arecibo. Desde allí se mandaba un mensaje codificado hacia el espacio. El mensaje fue diseñado por Carl Sagan y Francis Drake, que entonces era director del Observatorio de Arecibo, y se trataba de un gráfico simple que consistía en 73 filas de 23 pedazos por fila, realizado en un código binario, con la finalidad de ser fácilmente interpretado por cualquier destinatario. El 17 de agosto del 2001, a unos 200 metros del observatorio de Chilbolton, en Hampshire, Inglaterra, 27 años después de ser transmitido el mensaje binario hacia el espacio, aparece un mensaje similar frente al observatorio descodificado. En ese momento comenzaba la historia que esta noche pretendemos desentrañar. ¿Están contestando a nuestro mensaje? Hay alguien ahí fuera. Nuestro invitado nos contesta. Así terminamos un poco la primera parte de este programa. Curioso, lanzamos un mensaje desde Arecibo a la constelación M13, ¿estaba bien? Así es. M13, y 27 años después nos contestan. ¿Qué nos contestaron?
Nos contestaron exactamente el mismo cajetín que nosotros enviamos, de 23 columnas por 73 filas, pero con los datos cambiados. En aquel mensaje que se mandó de unos y ceros en código binario... ¿De unos? Unos y ceros. Ah, unos y ceros, sí. Eso te había entendido. Unos y ceros. Frank Drake y Carl Sagan lo que querían era explicar qué era el ser humano, nuestro sistema decimal, nuestros átomos formadores de nuestro cuerpo, las bases del ADN del ser humano, las bases del azúcar, nuestra forma, la propia forma del ser humano, la población de la Tierra, nuestra altura, el sistema solar donde estábamos e incluso un pequeño diseño de la antena de Arecibo. En el año 2001, en pleno apogeo del fenómeno de los círculos de las cosechas, ocurrió algo que jamás habíamos pensado los investigadores, los astrónomos, que podía pasar, porque el mensaje de llegar a algún sitio, de llegar a M13, tardaría 25.000 años en llegar. 25.000 años, y otros veintitantos mil en volver, ¿no? Eso es. Y resulta que 27 años después nada más, apareció un círculo del maíz exactamente con la misma forma con la que nosotros enviamos el mensaje original, pero con algunos de los datos cambiados. Eso es fascinante realmente, porque estaríamos hablando de que la civilización que habría recibido ese mensaje estaba mucho más cerca que M13. De hecho, es posible que lo recibiesen instantáneamente en el mismo momento en el que nosotros lo enviásemos, lo enviamos en su día. Y esto lo digo por la gran casuística de casos OVNI que se han dado en el espacio y en las misiones de la NASA. Es posible que esos mismos objetos recibiesen el mensaje de Arecibo y esperasen al momento idóneo de explosión del fenómeno de los círculos de las cosechas para plasmar una respuesta. Ya. Estás mezclando dos temas, luego trataremos de sí. Hilarlos. OVNIs con círculos, lo dejamos ahí. Bien. Nos contestan, nos dicen que son de qué lugar, cómo eran, brevemente, porque eso ya lo contaste, es un poco recordar. Sí, el sistema decimal que utiliza el ser humano es identificado por el contestatario de este mensaje de Chill-Bolton de la misma manera. Los átomos formadores de la vida, carbono, hidrógeno, fósforo, oxígeno, nitrógeno, bien, pues en la respuesta aparecía también el silicio, como dando a entrever que esa inteligencia que estaría detrás del mensaje habría incorporado el silicio a sus propios cuerpos, la informática en sus propios cuerpos. Eso es interesante, pero más interesante es ver cómo las cadenas de ADN que nosotros mandábamos, pues la parte paterna que mandaban ellos estaba dañada, como si esa inteligencia estuviese hablando de que son todos de la misma manera, clones, cosa que se corresponde con el fenómeno de abducción que tiene a los mismos humanoides de la misma forma. Se parecen todos iguales realmente, con las diferentes características que tienen, pero parecen todos del mismo patrón. Es muy interesante esto porque también aparecía cuando en la misma localización donde estaba el cuerpo de un ser humano, con su cabeza y con sus brazos y sus piernas, pues en la respuesta aparecía un pequeño humanoide con una cabeza desproporcionadamente grande y de hecho un detalle de unos ojos muy grandes. Eso se corresponde con los mismos estudios que Bud Hopkins estuvo realizando durante los años 80 y los años 90 del fenómeno de abducción. Pero no solo eso, cuando la altura del ser humano era 1,74 metros, la altura de los seres, de esta inteligencia que estaba replicando el mensaje en Chill-Bolton, era de 1,26 metros. Estamos hablando de una altura muy pequeña, exactamente una descripción muy parecida a la que las personas relacionadas con las abducciones dicen de estos seres. Pero no solo eso, estamos hablando de que la secuencia de nucleótidos hablaba de una mayor evolución de esta raza por un mayor número de ellos. E incluso la población también aparecía, mientras que en el año 74 los seres humanos teníamos 4.000 millones de personas, en la respuesta de Chill-Bolton aparecen alrededor de 10.000 millones de estos seres. ¿Y cómo estaban distribuidos? En el mensaje original de Chill-Bolton, o sea, en el mensaje original de Frank Drake, aparecía una manera muy inteligente de decir dónde estábamos. Aparecía un pequeño diagrama del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y los demás planetas. La Tierra parecía un poquito levantado con respecto a los demás, como diciendo, aquí estamos nosotros. En el mensaje de Chill-Bolton aparecían
una especie de sistema solar con un sol más pequeño, no parece el mismo sol a nivel comparativo, y aparecen 2 planetas y 3 lunas de un tercer planeta, como dando a entrever que esa especie o esa inteligencia habría colonizado dentro de su sistema solar otros planetas. Algo realmente fantástico. Pero no solo eso, estamos hablando de que cuando hablamos del pequeño dibujo de la antena de Arecibo, en el mensaje de Chilbolton aparece un diseño fractal. Incluso en el mensaje original se hablaba de los 104 metros de diámetro, y en el mensaje de Chilbolton hablaban de que ese diseño fractal que representaría su antena era de apenas 9 metros, una tecnología absolutamente fantástica, porque estaríamos hablando de una tecnología que con muy poco llegaría a emitir un mensaje hacia muy, muy lejos. Es decir, que nos contestaron, ese mensaje, ese diseño no es una leyenda urbana, hay pruebas, es cierto. Así es, sí. Es completamente real, hay vídeos, fotografías, e incluso uno puede ir allí a los terrenos, hablar con las personas. Es cierto que Chilbolton, esto es muy curioso porque ese círculo del maíz, mal llamado círculo porque es un cajetín realmente, es un rectángulo, apareció en un terreno militar, donde realmente está... Al lado de un observatorio, además, ¿no? Es Qué curioso, ¿no? observatorio astronómico que de hecho estuvo involucrado en el envío del mensaje original. Al igual que la estación de Robledo de Chabela de la NASA estuvo dando apoyo a la llegada del hombre a la Luna en Houston, pues en Chilbolton se estaba dando apoyo a Arecibo en ese mensaje. Y justo qué casualidad, aunque no existe la casualidad en el tema de los círculos de las cosechas, aparece en un campo aledaño, es la misma respuesta que estaba ayudando a emitir en el año 74. Yeah. Luego veremos por qué hay todo un sistema de ocultación de todo esto. ¿Cuándo sucedía esa respuesta? En el año 2001, exactamente en agosto. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Sí. Es muy interesante esto porque el fenómeno de los círculos de las cosechas aparece cada año, alrededor de 60, 70 figuras solamente en Inglaterra, aparecen en más países. De hecho, en Italia últimamente están apareciendo círculos absolutamente increíbles. En la región de Poirino, en Turín, por ejemplo, están apareciendo 2 en 2010 y 2011, impresionantes. ¿Y qué es lo que sigue pasando? El fenómeno tiene muchas variantes y muchas temáticas. Ya, no me refiero tanto a los círculos que vamos a ver ahora, sino si después ha habido alguna consecuencia de ese mensaje de Chilbolton. Así es. En el año 2002 hubo un mensaje que podríamos denominar principal. Dentro de las temporadas siempre hay un mensaje que sobresale con respecto al resto. Y es posiblemente el círculo del maíz más polémico de toda la historia, entre los 10.000 círculos, 12.000 círculos que hay registrados, el más polémico y el más difícil de admitir y el más difícil de ver. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando exactamente de la imagen de un ser humanoide con unas facciones extremadamente delgadas, unos ojos muy grandes, que está sosteniendo una especie de disco con unos surcos. Es muy interesante esto porque aquellos surcos estaban en espiral y aquella espiral estaba formada con pequeños cuadros blancos y negros. Los investigadores no tardamos mucho en ponerle unos y ceros a cada cuadro blanco o cada cuadro negro. Claro, por eso los hacen. Efectivamente, eso es. Y entonces, claro, unos y ceros estaríamos hablando otra vez del código binario, dando continuidad a lo que ocurrió el año anterior. Entonces, en ese disco, si nosotros separamos cada 8 cuadritos, podemos entender que hay letras detrás de eso. Si una inteligencia quisiera expresarnos un mensaje, no utilizaría letras de alfabeto alfanumérico, no, utilizaría algo que fuese muy, muy difícil de replicar. Estarían dando la impresión de que tiene que ser un mensaje lo suficientemente complejo como que para que no haya nadie que sea capaz de hacer una cosa así, dándole autenticidad al propio mensaje. ¿Y qué era aquello? Estará mucha gente preguntándoselo. Sí. Bien, pues el mensaje realmente puede ser perfectamente decodificable y cada persona tendrá su opinión sobre él. ¿Pero qué quiere decir? Venga, nos tienes en ascuas, dínoslo. Bien.
Pues vamos a leer exactamente lo que decía aquel círculo, aquel disco que estaba portando aquel ser humanoide que estaba en un círculo de las cosechas en Winchester en el año 2002. Decía así, decía, letra por letra: cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Punto. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Punto. Crean que hay bien ahí afuera. Punto. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose. Y luego aparecía 0 por 0,7, que se ha identificado como si fuese un sonido en la escala musical, como una pequeña campana, un pequeño sonido muy, 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 muy dulce. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Esto es de locos. O no digo tú. O hay una panda de mentirosos por ahí tremenda. ¿Por qué no nos hemos enterado de estas cosas? ¿Por qué no esto ha salido en...? ¿Que por qué no ha salido? Sí, es ese mensaje tan claro diciendo eso. Es la pregunta, pero es la pregunta que acompaña al fenómeno OVNI desde que nació y en los últimos 10.000 años, realmente. Yo querría hacer a esa pregunta otra pregunta, como harían algunos investigadores míticos. ¿Cuánta gente habla del fenómeno OVNI en las escuelas? ¿Cuántos niños hablan de todos estas luces en el cielo? ¿Y cuántos medios de comunicación dan seguimiento a la noticia durante más de un día a un caso increíble? Vale, 2:31, y 32, déjalo ahí. Vamos a dar un paso, luego trataremos de cerrar el círculo que hemos estado abriendo. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Esta noche estamos haciendo el segundo capítulo de uno de quizá de las historias más increíbles, de ser cierto todo, y más impactante y más trascendente, y no nos damos cuenta de ello. Queremos abriros un poco los ojos, sobre todo para que estemos atentos, ahora que estamos en plena temporada de recogida. Tras esa introducción os contamos todavía más detalles increíbles. Ya estamos recibiendo muchas preguntas de nuestros oyentes, pero bueno, luego te las pasaré. Es curioso, a mí que me interesa el tema, yo no había visto tanta variedad de dibujos como los que sacas en el libro y como las que se pueden ver por ahí, ¿no? Algunos de ellos, luego lo hablaremos, quizás sean falsos, ¿no? Hasta ahora dices cuántos círculos, cuántas figuras han aparecido. Alrededor de 10-12.000 figuras. 10-12.000 figuras. ¿Cada año cuántas? En Inglaterra podemos decir que hay alrededor de 75 y en el resto del mundo la misma cantidad. Ya, están apareciendo en este momento, ¿no? En este momento, el pasado, estamos a día 10 ya, el pasado 7 de julio apareció un círculo en Huntington, Creekdale. Todo esto ocurre sobre todo en el estado de Wiltshire, en Inglaterra. Ajá. Y fue absolutamente increíble porque estaba exponiendo un dibujo que es exactamente el diseño de un agujero de gusano a nivel tridimensional. Ya. Entonces, bueno, esto parece difícil, parece complicado de explicar, incluso complicado de ver, pero lo cierto es que la ciencia no engaña, las fotos están ahí, cualquier persona puede viajar, volvemos a repetir, a Inglaterra. Estoy viendo algunos de los dibujos en tu libro. Has hecho desde muy antiguo, has ido sacando por años. En 1996, por ejemplo, empezaron a aparecer espirales. Es curioso porque al principio solamente eran círculos, ¿no? Sí. La cosa se fue haciendo cada vez más compleja. 1997, copos de nieve, con unas figuras increíbles y bonitas. Increíbles. De hecho, en el año 96, las espirales de las que has hablado se han identificado como fases de la Luna. Realmente estarían dando un calendario lunar mucho más exacto que el que realmente tenemos nosotros. Y los diámetros de lo que serían estos pequeños círculos que van formando esa espiral estarían hablando de el acercamiento que tiene la Luna a la Tierra a nivel proporcional. Algo completamente impresionante y muy difícil de calcular. El año 1998, el año del virtuosismo. Sin duda lo llamé así por la cantidad de ecuaciones matemáticas que tienen estas figuras. Y es que estamos hablando de fractales, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones muy complejas, incluso de analizar a nivel de ordenador. Pero no solo eso, tenemos geometrías pentagonales, tenemos círculos concéntricos imposibles, tenemos dibujos fractales como los que aparecieron en el diseño de Chilbolton
en la zona de la antena. Tenemos diseños tridimensionales, tenemos también algunos diseños que hablan de energía eólica, como dando un mensaje de alguna manera ecologista, e incluso también hay mensajes nucleares al lado de ello, como diciendo, estáis utilizando esto cuando tendríais que utilizar esto. Ya. Como si nos quisieran decir, enseñar algo. 1999, el año de las 3 dimensiones, como has dicho, con unas figuras increíbles. Año 2000, el año de la ciencia. ¿Por qué? El año de la ciencia, ¿por qué? Sobre todo por una figura que apareció en Avebury. Yo estaba en esa zona, que es absolutamente increíble, que apareció el 22 de julio del año 2000 y que estaría recreando un campo magnético. El campo magnético estaría formado por cientos de círculos, de cientos de cuadros, y estarían decenas de ecuaciones logarítmicas sin un solo error de diseño. ¿Qué tiene que ver esos campos magnéticos? ¿Qué tiene que ver eso? Lo cierto es que muchos investigadores hablan de que están diciendo que hay cambios en el campo magnético de la Tierra. Todo esto se puede relacionar con los cambios en las manchas solares que están ocurriendo en el Sol ahora mismo. Incluso con el llamado apocalipsis animal, que se dio seguimiento informativo hace unos meses, consecuencia del campo magnético de la Tierra y de sus variaciones, básicamente. Entonces, como si, Vicente, como si esa inteligencia, que luego trataremos de averiguar quién es, estuviera dándonos lecciones, dándonos mensajes, dándonos avisos año por año, ¿no? Así es. 2001, el año de las temáticas múltiples. Aparecen también una serie de figuras absolutamente increíbles. Así es, tenemos figuras que siguen otra vez los movimientos de la Luna. Lo cierto es que el fenómeno de los círculos del maíz parece que está dando información sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de la Tierra, tanto los cometas, los asteroides, los movimientos de la Luna, los cambios en el Sol, las alineaciones planetarias, todo lo que ha ocurrido, ocurre y va a ocurrir en los siguientes meses, aparece en los círculos del maíz. Como una especie de seguimiento, ojo que estamos viendo esto. Es muy interesante porque en aquel mismo año 2001, aparte de lo de Chilbolton, aparecía la primera mención a la temática maya. Pero no solo eso, aparecía un dibujo de un astrolabio, que es un aparato de medición que utilizaban los marineros en el siglo XVI y XV. Estamos hablando también de círculos que tienen figuras como mandalas, con un alto grado de espiritualidad o de alguna manera de armonía, un mensaje de paz, de alguna manera podríamos decir. Año 2003, el año de la astronomía y la química, con multitud de figuras que parecen eso, fórmulas, ¿no? Así es, incluso los movimientos de Venus y reacciones en cadena. Hay un círculo que apareció en North Down, Beckhampton, el día 10 de julio del año 2003, que es absolutamente impresionante. Yo creo que es uno de los más grandes que ha aparecido nunca, alrededor de 400 metros de diámetro, y que está hablando exactamente de una reacción en cadena. Exactamente como lo que ocurre en una reacción nuclear. No sé si dando un aviso o dando una enseñanza de lo que podemos hacer nosotros con la energía atómica. Ajá. 2:40, estamos seguros, hoy es 10 de julio, que en este momento se está formando algún círculo. Ojalá quieran decirnos algo de forma clara y lo entendamos. Seguimos adelante. 2004, el año de los mayas, multitud de símbolos mayas, y 2005, mayas, egipcios y cometas. Hay escarabajos, hay formas... Increíble, ¿no? Lo cierto es que sí, es muy curioso porque muchos de los agrogramas de Inglaterra aparecen calendarios mayas de una manera muy recurrente. ¿Y por qué es esto? Los mayas realmente eran una civilización absolutamente fascinante que medía el tiempo de una manera que solamente los egipcios habían llegado a hacer en la antigüedad. Sus calendarios eran tan exactos como los que tiene ahora mismo la NASA, en alrededor de 14 decimales. Y esto lo hacían sin ningún tipo de calculadora. Sus meses, el conteo de los años era absolutamente increíble como lo tenían controlado. Uh-huh. Y lo cierto es que el fenómeno de los círculos del maíz utiliza las simbologías mayas porque yo, en mi opinión de investigador, creo que es la mejor manera de exponer una fecha determinada.
¿Por qué digo mayas, egipcios y cometas en el año 2005? En algunos de los círculos aparece la temática maya junto con dibujos o enseñanzas sobre cometas, como diciendo, este cometa va a aparecer este día según el calendario maya, cosa que es absolutamente fascinante y que además estamos hablando de cálculos en base 16, no estamos hablando ya de binario, es mucho más que eso, es una complejidad muchísimo más acuciante, mucho más tremenda. Esto no lo pueden hacer dos campesinos o dos agricultores como se decía, que vamos a ver dentro de un momentito. Así es. Escarabajos, el año 2006, el año de los agujeros de gusano, 2007 de las advertencias. Quiero llegar al año 2008, el misticismo y el simbolismo. Aparecen multitud de símbolos de religiones. Así es. Estamos hablando de cruces, una cruz cristiana, cruces cristianas. Estamos hablando de también pequeñas alusiones a los el Zen, el Tao. Al Zen, el Tao, efectivamente, incluso al Om también, el famoso dibujo que es como una E invertida. Dibujos también que expresan cierta simbología judaica. También tenemos, el tema de los egipcios aparece bastantes veces en el tema de los círculos del maíz. Es como si supieran todas, o quisieran Eso mostrar es. que conocen todas las Eso religiones es. que ha habido en este planeta. Un recorrido por todo lo que sería nuestra imagen de la trascendentalidad. Incluso un conocimiento de todo lo que ha ocurrido a nivel cultural en la humanidad en los últimos siglos. Ya. Quiero ir un poquito rápido. En 2009, el año del sol, con unas figuras que son ya absolutamente, parecen medusas. Aquí se están dando alguna clave de esas manchas solares, de ese peligro que según los mayas y otros puede estar esperándonos. Con total seguridad. Y de hecho, en el año 2009 pasó una cosa muy curiosa que visto la poca repercusión que está teniendo esto, porque no olvidemos que el fenómeno de los círculos de las cosechas depende del ser humano para expandir su mensaje. ¿Cómo algo tan grande puede depender de algo tan pequeño como nuestra gestión de los medios de comunicación, muchas veces manipulada en el tema del misterio? Aquí lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos haciendo y la verdad es que es maravilloso. Hemos recibido un mensaje que teníamos que hablar de ello, por eso estamos aquí, Vicente. Y la verdad es que es maravilloso. Ojalá pudiese cundir el ejemplo en las cadenas generalistas, porque lo cierto es que el fenómeno de los círculos del maíz como comunicación de alguna manera estaría fracasando, porque no estaría llegando a la gente. Y es porque depende de nuestra gestión de los medios de comunicación. Ya. Déjame que antes de entrar a la tercera parte del programa, en algún lugar también he visto que, no sé la fecha, que aparecieron una extraña figura, dos extrañas figuras que eran paralelas, que si se juntaban surgía la cara, parecía incluso el rostro de Jesucristo. ¿Eso es cierto o es...? Eso no es leyenda urbana. Aquello ocurrió en el año 2010, ocurrió el año pasado, el 30 de julio, en Wickham Green, en Hungerford, en Inglaterra. ¿Dos dibujos paralelos uno al lado del otro? Eran un dibujo a un lado de una carretera y el otro dibujo al otro lado. Aquello era muy curioso porque eran una serie de barras que tenían unos puntos en cada una de las barras. Eso es fascinante porque eran como crop circles mellizos. Parecían lo mismo, pero no eran iguales. Si nosotros conseguíamos cogerlo y superponer ambos dibujos, aparecía un rostro. Este tema es muy abierto, siempre en interpretaciones, pero algunos investigadores dijeron que era el rostro de Jesucristo. Tenía toda la pinta, sí. Tenía toda la pinta, sin duda. Otros investigadores hablaban de que podía ser la cara que aparece en las montañas de Sidonia, en Marte. Es posible que algún espectador pueda coger y decir, no, yo creo que esto es otra cosa. Y esa teoría sería tan válida como la mía. Pero es cierto, no es una leyenda urbana. No es una leyenda urbana, aquello ocurrió de verdad. Y es uno más de entre las decenas de círculos increíbles que aparecieron aquel año. 12:46, 1:46 en las Islas Canarias. ¿Os imagináis que alguien esté tratando de comunicarse con nosotros y no le estemos haciendo caso? Sería increíble, qué ciegos estamos. Hay una tercera introducción para daros más datos y luego tratar de sacar conclusiones. 900-137-137 nuestro teléfono. No sé si estaréis tan apasionados como nosotros, pero el tema es increíble.
Poco sabemos de cierto sobre estos círculos y quizás la razón sea la desinformación. En 1991, Doug Bober y Dave Chorley se adjudican la autoría de los primeros círculos aparecidos durante mediados de la década de 1970, mostrando detalladamente a la prensa cómo los realizaron. El misterio desapareció de los medios de comunicación. Ya había explicación al enigma. Pero la maniobra continuó. Bajo presión de algunas autoridades, ahora vemos en muchas páginas de Internet que hablan del fenómeno cómo cambian algunas explicaciones de las fotos de estas figuras. Algunas faltan y otras, que son evidentemente falsas, las dan como buenas. Ante todo ello, las autoridades científicas permanecen mudas cuando no hablan solo superficialmente, tratando de restarle importancia. Y ante todo ello nos preguntamos, ¿hay alguien a quien no le interese que sepamos la verdad? Intentemos averiguarlo esta noche. Pues ahí está la pregunta. Quedó claro que, de hecho, además yo creo que ha sido una de las maniobras de desinformación más increíbles que han podido hacer, ¿no? Cuando en todos los canales de televisión, yo recuerdo algunas privadas que salieron diciendo que resuelto el misterio de los círculos de Inglaterra. 2 ancianos, 2 jubilados lo han admitido que eran ellos. Y de repente se borró de la faz de la Tierra toda la información. De hecho, cuando hablabas del fenómeno años después o tiempo después, decía, eso no eran los ancianos. Es increíble cómo lo han hecho de bien, ¿no? ¿A quién le interesa que no sepamos la verdad, que no se siga hablando de ese asunto? ¿Por qué no salen todos los días en todos los telediarios cada año los nuevos círculos que están saliendo? ¿A quién no le interesa? Sí, ¿a quién no le interesa? A gente que está muy arriba, sin ninguna duda. ¿Y por qué digo esto? El fenómeno de los círculos de las cosechas está ampliamente relacionado con el fenómeno OVNI, sin ninguna duda y con total seguridad. Este tema tiene una cerrazón informativa, como decíamos antes. ¿Cuántos informativos que dan una noticia de ovnis, por ejemplo, lo que ocurrió el día 13 de octubre de 2010 en Nueva York, o lo que ocurrió en 2004 sobre los cielos de Campeche? ¿Cuántos informativos dan un seguimiento de más de un día, o como mucho 2 días, a ese caso? Es una pregunta muy buena, porque realmente te expone qué tipo de información recibimos nosotros del tema OVNI. Una información sesgada y que, por supuesto, es explicada muy rápidamente. Yeah. Todo funciona muy deprisa. Lo de Doug y Dave, los 2 granjeros que salieron en el año 91 diciendo todo esto. A la prensa sensacionalista inglesa, incluso a los periódicos serios, les hizo mucha gracia todo este tema. En la historia de 2 simpáticos agricultores. Eso sí que tuvo repercusiones, pues salieron todos los medios de comunicación de todo el mundo. Además fue todo muy rápido, porque salieron de un día para otro y estaba todo el mundo allí, esperando a que saliesen. ¿Quién les llamó? ¿Y por qué no hicieron más preguntas a aquellos periodistas? Yeah. ¿Por qué aquellos periodistas que dieron por buena la noticia no dijeron, oye, ¿y vosotros habéis hecho todos estos círculos en una misma noche? ¿Y cómo salen tan perfectos? ¿Me podéis hacer un círculo delante de nuestra? Lo cierto es que hicieron una demostración delante de las cámaras y aquellos 2 agricultores hicieron pues lo que bien buenamente pudieron hacer, 2 patatas. Sí, daba risa. Como daba risa. Compañero Rubén. Pero lo que pasa es que en el fenómeno OVNI queda siempre la primera versión de los hechos. Es la que cuenta, es lo que ocurre en muchos casos. La primera versión es la que cuenta y la gente no vuelve a preguntar más. Yeah. Se queda ese pozo de inseguridad y aquello no tengo ninguna duda de que fue completamente dirigido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú haces esa maniobra de información, lo que haces es ganar 10 años o 20 años o 30 años con respecto a la necesidad de la información. Estás haciendo que durante 20, 30 años no haya nadie que se pregunte realmente sobre esto. Yeah. Ya puede aparecer el círculo de las cosechas más impresionante de la historia, como lo que hemos visto durante estos años, que la gente ya no va a preguntar.
es que te enseñen a no preguntar, donde reside la clave de la manipulación informativa de este tema. Vale, déjame que te pregunte a ti cosas. ¿Quién se encarga cada año de hacer fotografías? Es decir, ahora mismo tenemos acceso a través de internet a montones de círculos, ¿no? Se sabe que muchos de ellos son falsos y los ponen al lado de los buenos. El ser humano no puede hacer estos círculos, nos contaste el otro día, por esos pliegues que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién se encarga cada año de hacer fotografías y mostrarlas? ¿Y hasta qué punto tienen verosimilitud? ¿Se puede tener confianza en esas fotos que salen como círculos auténticos? Personas completamente normales como tú y como yo, Miguel. Cuyos nombres son completamente públicos y realmente todo el mundo puede acceder a ellos y hablar con ellos. Steve Alexander, Lucy Pringle, Oliver Morel, Frank Laumen. Te voy a decir 4 de los mejores, de alguna manera, ¿no? Sí. Pero es que cualquiera puede hacerlo. Yo lo hice para fundamentar las fotos de mi libro. Yo me fui para allá y con pocos medios, pero con mucho corazón, y fue una aventura llegar al aeródromo. Pero me subí a aquella avioneta y vi aquellos círculos y los fotografié desde arriba. Eso es. Y los fotografié desde diferentes perspectivas y diferentes ángulos, alturas. El fenómeno es completamente real. Cualquiera puede fotografiarlos, y de hecho esta gente lo que hace no les da mucho beneficio económico realmente. Lo hacen por pura pasión, al igual que yo hago a la hora de escribir mi libro. Yeah. No ganan dinero y de hecho palman dinero, como diríamos coloquialmente. Ya, dime una cosa, ¿hay algún lugar donde se estén volcando todas esas fotografías para seguir la secuencia desde el principio? Sí, existe para mí la mejor, que es cropcirclearchive.com. Sí. Lo pueden buscar en internet, los oyentes. También las páginas web de Steve Alexander, de estos investigadores, Lucy Pringle, Frank Laumen. Ahí hacen un seguimiento año por año, al igual que hago yo en el libro. En el libro, pues de todas las fotografías que van sacando esta gente. Y que bueno, pues no es solamente fotografías, es que hay fotografías desde abajo, desde lo que son los propios campos que se pueden visitar. Algunas veces hay que colarse en los sitios, o te dejan entrar directamente, ¿no? Hay vídeos, estamos hablando de que un vídeo se puede manipular, ¿no? Pero 3.000 vídeos hablando, exponiendo la misma información de círculos de las costillas desde diferentes ángulos, días, localizaciones. Estamos hablando de un enigma muy rico en pruebas, tan rico que realmente impresiona saber que no llega al gran público. Sí, pero efímero, porque de repente llegan las cosechadoras ahora que estarán haciéndolo y de repente esos círculos desaparecen. Muchas preguntas de los oyentes. Sí, una última cosa te voy a decir, rápido, Miguel, que tenemos 3 minutitos antes de la noticia, luego seguimos. Es curioso porque desaparecen relativamente, porque al año siguiente las semillas de las nuevas plantas, ¿vale? Crecen alteradas. Y de hecho tú estás en la avioneta y puedes ver, en algunos casos, el fantasma, lo que podríamos decir, la marca del círculo que apareció el año anterior. ¿Sí? Eso significa que el suelo o la semilla ha quedado alterada magnéticamente o de alguna manera mediante radiación. Yeah. Eso es apasionante porque, claro, no estamos hablando de algo baladí, no estamos hablando se siega aquello y pues no vuelve a aparecer. No, el terreno queda afectado, queda un pozo radiactivo o magnético, empírico, comprobable, real y científico, que demuestra que todo esto es real. Tiene que ser muy breve. ¿Había ya algo de esto antes del siglo XIX? ¿Algunos círculos? Sí, existen algunas, esporádicas, es cierto, ¿no? Pero la Royal Society de Inglaterra estuvo investigando este enigma y llegó a la conclusión de que era imposible que el ser humano hubiese podido hacerlo. Ellos estaban estudiando sobre todo algunos hongos que aparecían en las plantas, al lado de las plantas, y el crecimiento de las plantas, de lo que sería la longitud de los tallos de trigo. Todo esto es muy interesante porque da un pozo de autenticidad a todo esto a nivel histórico. Ya. Preguntan también si se ven luces o si se ha pillado algún ovni infraganti haciendo por encima de estos círculos. Tienes 30 segundos para contestar. Bien, el fenómeno ovni aparece en multitud de testimonios de testigos.
Y de hecho aparece antes, durante y después de la aparición de los fenómenos de los círculos de las cosechas. Sí. Sí. ¿Se ven esas extrañas luces allí? Así es, pequeñas esferas blanco-amarillas muy luminosas. Nos comenta Rubén, que es un apasionado de estos temas. No lo había recordado, que hay un vídeo en YouTube que se ve dos extrañas figuras encima de un círculo, como si cuando se estuviera formando, ¿no? Es muy curioso. Sí, ese vídeo tiene mucho detrás, porque sí que parece que es un fake, lo que es un fraude. ¿Fraude, sí? Sí, es un fraude que apareció, de hecho, justo cuando el fenómeno estaba sacando algunas de sus mejores piezas, ¿no? En el año 96. Ya. Es la forma de, si te crees eso, te dicen, todo ha sido un montaje, es mentira todo. Un nuevo ¿no? palo para el fenómeno, eso es. 2:58, tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Un momentito con los compañeros que os van a dar cuenta de toda la actualidad y enseguida regresamos. Todavía tenemos mucho que contaros, 900-137-137 nuestro teléfono. Trataremos de ver quién está detrás, esa inteligencia que está llamándonos desde hace mucho tiempo, dándonos mensajes y que no hacemos caso, y otras cosas más que queremos contaros aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Enseguida regresamos. 3:16, 2:06 en las Islas Canarias, segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional y Radio 5. Esta noche haciendo la segunda parte también de ese misterio de los círculos, que de ser cierto quizás sea el fenómeno más trascendente y estamos ciegos y sordos a ese mensaje que desde algún lugar nos quieren dar. Yo creo que tenemos casi, no un récord de llamadas, pero cantidad de llamadas como los programas más potentes que hemos hecho hablando sobre el tema. 900-137-137 por si queréis intervenir. Después seguramente nos iremos al Escorial a contaros más misterios que allí ocurren. Pero Vicente, hay uno que te pone a parir. Dice que ya está demostrado, bueno, no a ti, solamente a mí también. René es uno de ellos y algunos otros, ¿no? Dice, ¿cómo si seguís hablando de círculos cuando ya se hizo un documental en National Geographic que demostraban que 7 personas eran capaces de hacer un círculo muy complejo y que no hay pruebas de radiaciones ni historias de esas y que todo son fantasías? Uh-huh. ¿Esto es cierto o sigue formando parte de la desinformación? Nos queremos... Aunque parezca mentira, aquel reportaje de National Geographic realmente no llegaba a una conclusión muy fidedigna sobre el fenómeno de los círculos de las cosechas. Si bien es cierto que hablaba de un grupo que se llamaba los Circle Makers, hacedores de círculos, lo cierto es que no hacían una valoración muy científica sobre el tema. No tenía un pozo muy científico aquel documental. Yeah. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos circle makers, aquellas personas que se dedican por encargo, porque esto es una empresa, a hacer círculos en distintas partes del mundo, no hicieron una comparación con los círculos reales. Y lo poco que hicieron realmente de estudio, obviaron muchos detalles, como por ejemplo los ángulos tenían imperfecciones. Los ángulos de las plantas, si no se quedan esas callosidades que luego se forman, ¿no? Efectivamente, los ángulos de las plantas, aquellas personas rompían las plantas. No consiguieron explicar cómo se doblaban los tallos. Pero no solo eso, sino que en las figuras vistas desde el aire había imperfecciones. Vale, déjame que te siga preguntando porque hay un montón. ¿Por qué en las cosechas y no en otras zonas se dan estos círculos? ¿Por qué en las cosechas y no en otras zonas? Sí. Es cierto que han aparecido algunos diseños sobre el hielo. ¿Sobre el hielo? Sí, en Canadá y en Siberia. ¿Pero por qué? Como investigador del fenómeno podría decir que es por la propia forma de las plantas. Lo que sería sería bastante fácil estudiar cómo doblar una planta a través de una carga de energía sobre ella. Todo esto estaríamos hablando de que la motivación de esto solamente lo puede saber la inteligencia que está detrás. Nosotros como investigadores solo nos podemos acercar un poquito. Vale, básicamente has dicho que como la mayor cantidad sea en Inglaterra, alrededor de ese condado que dices, uh-huh. Pero sea en otros lugares también, ¿no? Uh-huh. Así es, 35 países alrededor del mundo. 35 países, vale. ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué tanta, te lo pregunté otra vez, pero nos siguen preguntando, ¿por qué tanta concentración en además en ese sitio, uh-huh. En ese espacio tan pequeño, que los granjeros deben estar, los cosechadores, hasta las narices de que les estropeen el campo y de que vayan luego un montón de gente? Bien, pues 2 razones. Una, la presencia de Stonehenge y
Maybury, que son enclaves megalíticos con exactamente el mismo fundamento científico que está apareciendo en los círculos del maíz. Aquellos enclaves místicos hechos por los druidas están diseñados con un conocimiento matemático absolutamente increíble, y esto tiene miles de años. Yeah. El fenómeno se está volviendo a repetir en los campos aledaños. Y segunda razón, ¿por qué? Y es por el tema de que es Inglaterra, país desarrollado, civilizado y con acceso a la información. Si esto apareciera, por ejemplo, en una región inhóspita de África o de Asia, no podríamos acceder a esta información. Vale. 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de sacar conclusiones. Me preguntas si luego las cosechas se venden. Si ahí pasa algo con... No, realmente, con los si se venden. Normalmente la cosecha afectada por estos círculos se pierde. O sea, lo que se dice, todo lo que son esas plantas. Se pierde. Se pierde, pero no por nada, sino porque normalmente el tallo, o sea, el fruto se cae. O sea, lo que son las espigas se pueden llegar a caer. Entonces, o no son bien cosechadas. Supongo que los granjeros no deben estar muy contentos con que les estropeen cientos de hectáreas y miles de hectáreas en algún caso, ¿no? En algunos casos sí. Normalmente aquellos son latifundios, con lo cual el volumen de pérdidas que tiene un agricultor allí no es que sea muy alto, con lo cual no importa mucho. Saquemos conclusiones, nos quedan muy pocos minutos. ¿Quién está mandando esos mensajes desde tu punto de vista de que son extraterrestres? Creo que te he oído decir, una gran relación con los ovnis, y lo basabas en quizá el último dibujo que ha surgido ahora, ¿no? ¿A quién representaba este dibujo? ¿Qué está pasando en el 2011? Primero la autoría. La inteligencia que está detrás de esto tiene muy estudiado todo lo que está pasando en el planeta Tierra y sin ninguna duda quiere comunicarse con nosotros. ¿Quién es realmente el autor de esto? A tenor de las pruebas, a tenor no de los sentimientos que también te puede producir, sino de lo que es la capacidad empírica del fenómeno, es una inteligencia que no es de este planeta. Una inteligencia que no es de este planeta. Es de este planeta. Llámenlo extraterrestre, llámenlo ser interdimensional. Cada persona tiene que tener su propia acepción de lo que está ocurriendo, ¿no? En mi opinión, eso es, como ufólogo y como científico. Quizá, como decíamos antes, esté fracasando el tema porque los medios, o sea, no está llegando a toda la opinión pública ese tremendo mensaje trascendente. Nos han ganado las fuerzas de la desinformación, o ellos lo están haciendo mal. A lo mejor deberían hacer, no quiero echarle la culpa, ¿no?, algún círculo, yo que sé, o otra cosa, otra manifestación para que nos diéramos cuenta de que no es un fraude. Esa es la clave del estado del fenómeno ahora mismo, porque muchas veces me lo pregunta mi padre, ¿por qué no hacen un círculo del maíz en el Estadio Santiago Bernabéu antes de un Madrid-Barcelona? Sin ninguna duda eso va a ser definitivo, todo el mundo se va a enterar. No, el fenómeno ovni está haciendo acciones de manera progresiva, con pequeños pasos, podríamos decir. Uno de esos pasos sin duda es este, y es muy importante, pero es progresivo. Es cierto que el fenómeno va a más. Cada año se van produciendo casos más espectaculares, con más mensajes, más fáciles de entender, quizá porque los investigadores estamos empezando a entenderlo. ¿Y por qué está fracasando realmente? Porque depende, como decíamos antes, de nosotros, de nuestra gestión. No cabe duda de que el fenómeno ovni está creciendo exponencialmente, y no lo digo solamente por el fenómeno de los círculos de las cosechas, sino por la amplísima cantidad de vídeos, de testimonios, de pruebas gráficas que están apareciendo en cientos de países en el mundo. No podemos olvidar que hace años nadie tenía una videocámara encima. Y todo el mundo que puedes hablar con él en plan, bueno, sí, yo aquel año pues vi una luz en el cielo. Yo creo que no estamos solos en el planeta, en el universo, porque si tú ves las estrellas, no, resulta que ahora en el año 2011 la gente lleva dispositivos móviles, lleva cámaras encima. Yo siempre puedo decir, siempre hay que analizar cada caso por separado, ¿no? Pero ¿dónde está el límite del fenómeno ovni? El límite lo ponemos realmente nosotros mismos, porque el fenómeno está ahí
y está creciendo realmente. Ya, pero ¿por qué mezclas tanto el fenómeno ovni con los círculos? Y otra pregunta, dos o tres te voy a hacer antes de terminar. Es decir, hay ya pruebas absolutamente ciertas que esas imágenes que estamos viendo no se han podido hacer con Photoshop. Con Photoshop. Sin duda. Sí. Sin ninguna duda. Me lo argumentas, por favor. ¿Cómo, perdón? Arguméntamelo. Te lo puedo argumentar. Porque se ven desde diferentes, decías, desde diferentes ángulos esos círculos, es decir, sabemos que son ciertos. Las fotografías, yo mismo he hecho mis propias fotografías de los círculos de las cosechas. Eso está allí para el que lo quiera ver. Argumentos, diferentes fotografías, vivencias, grabaciones, casos. Estamos hablando de cientos de casos diferentes que se repiten año a año. Ya. Y dices que tienes eso, una íntima conexión con el mundo ovni, como si detrás hubiera una inteligencia o bien extraterrestre interdimensional. Así es. ¿Nos quiere decir algo? ¿Qué crees que nos quiere decir? Con ese mensaje de... Mensaje muy variado y muy complejo. Pero básicamente habla sobre la negación que se tiene sobre los que tienen los gobiernos sobre el fenómeno ovni. Y también habla de nuestra gestión de la energía. Muchísimos círculos hablan de temas energéticos, el tema de la energía eólica que decíamos antes, incluso diagramas que aparecían en los diseños de Alessandro Volta, y de Nikola Tesla, aquellos científicos absolutamente fascinantes que sabían muchísimo de electricidad y que, bueno, vete tú a saber dónde están ahora mismo sus patentes de energía libre. Es un poco es un mensaje que estaría hablando de qué estamos haciendo nosotros con nuestro planeta y hacia dónde deberíamos de dirigirnos para no cargárnoslo directamente. Ya. Y definitivamente. Decías que ya habían aparecido los primeros círculos de este 2011. Así Uno de es. ellos tenía una extraña figura, actualidad del fenómeno en este momento, y ojalá hoy día 10 de julio esté apareciendo uno que nos dé una respuesta, que tengamos que estar todos los medios de comunicación hablando 3 meses de ello. Para que no nos olvidemos del tema. Sería maravilloso, la verdad. Pues sería. Mientras que este mismo programa se está grabando. Ajá. Y haciéndose. Hay gente, estoy viendo en nuestro mapa mundi, este círculo que tenemos, la esfera del planeta, que están sintonizando desde lugares muy cercanos a ese sitio donde están los círculos. Sería bastante curioso que llamasen por si reportasen algún tipo de avistamiento por la zona. ¿Cuál es la actualidad del fenómeno ahora mismo? Han aparecido alrededor de 20-25 figuras ya en Inglaterra. En el resto del mundo han aparecido también otras 20-25 que podemos denominar verdaderas. El más importante, en mi opinión, no ha aparecido realmente en Inglaterra, sino que ha aparecido en Italia. En Turín, decías Turín. En Turín, en el mismo terreno donde el año anterior apareció un círculo donde se hablaba de la ecuación de la relatividad. E igual a mc² con un código binario absolutamente increíble. Ajá. En ese mismo campo, este año, ha aparecido otro código binario, un círculo fascinante con sus curvas, absolutamente perfecto, con el nombre Enki Ea, un dios sumerio. Esto habla de cientos de interpretaciones realmente sobre esto. Realmente aquellos dioses sumerios que habían creado al hombre aparecen en un círculo de las cosechas. Los Anunnakis y todo aquello. Efectivamente, ¿qué tiene que ver la inteligencia que está detrás del fenómeno de los crop circles y aquellos dioses antiguos que crearon al hombre según los sumerios y los mesopotámicos? Es muy interesante. La historia todavía continúa, parece como que faltaran más respuestas, ¿no? Así es. Y que tengamos que estar atentos a ellas. Estamos recibiendo las primeras piezas de un puzzle absolutamente fascinante. Hicimos un primer programa, hemos hecho un segundo, se nos ha quedado todavía un montón de cosas, ¿verdad, Vicente? Así es. En el tintero, ahí en tu libro, todavía un montón de cosas por contar y por comentar, con lo cual yo te sugiero que hagamos seguimiento más específico a partir de la próxima temporada, que vengas al programa cada vez que quieras para ir dando datos de este asunto, para no olvidarnos y nosotros no cerrar los ojos. Faltaría más que una conciencia, una inteligencia quisiera decirnos algo y aquí no le hiciéramos caso. Será un placer para mí estar aquí con vosotros y la verdad es que habrá que seguir estudiando todo esto que está ocurriendo y bueno, pues será muy interesante ver la reacción de tus oyentes
sobre lo que estoy contando, y será también muy interesante saber lo que ellos sienten a la hora de recibirlo. Vale. Todo eso... Forma de contactar contigo, ¿dónde lo pueden...? Forma de contactar conmigo a través de mi web, ufopolis.net. Ufopolis. Eso es, .net. Mi correo es ufopolis.contacto@gmail.com. Vale, pero si no a través de esa web se puede... De esa web se puede hacer. Vale. Y... Vicente, ha sido un placer. Que sigas escribiendo libros como este, El enigma de los círculos. Unos cuantos oyentes van a disfrutar con él este verano. Te deseo feliz verano y nos vemos después, ¿vale? Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Te veo enseguida por aquí para seguir hablando del asunto. Hay un amigo, otro compañero del programa, que su música va a estar por las esferas. Hay un guerrero que quiere venir. Esto que viene ahora también. Y después nos vamos hasta el Escorial. Tenemos mucho que contaros todavía en este espacio en blanco. 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. 900-137-137 nuestro teléfono. Ahí van más informaciones. Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes. Espacio en blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en blanco. Esta es música de uno de nuestros amigos, uno de nuestros compañeros en esta travesía, en este viaje que hemos hecho en el Espacio en Blanco durante algunas temporadas, Guillermo Cazenave, nuestro trovador en Francia, que esta semana, este tiempo, nos ha sorprendido. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, resulta que te vas a la NASA a dar una conferencia y tu música está en el espacio. Cuéntanos cómo ha sido esto. Sí, bueno, fue bastante así sorpresivo. Había toda una serie de miles de composiciones que los astronautas iban a escoger para el último vuelo del shuttle, de la lanzadera del Endeavour, que salió el 16 de mayo y regresó el 1 de junio. Y bueno, la idea era como el vuelo fue a rastrear posibles distintos orígenes del universo con una máquina que dejaron allí, un artefacto que dejaron arriba que costó una fortuna, más de $2.000 millones, y la idea era también dejar como representación parte de la música que eligieran como representativa de una época, y fue muy interesante porque eligieron, claro, yo nunca pensé que elegirían música mía, ya que había grandes clásicos, ¿no?, de todos los tiempos, y yendo hacia lo contemporáneo estaba Louis Armstrong con Wonderful World, ¿no?, sí. Un mundo maravilloso, Lennon con Imagine, cantidad de cosas, y eligieron esta pieza mía, Fly High, que Fly High es vuela alto, la única instrumental, porque todo lo que le escogieron fueron canciones y de gente famosísima, así que yo estoy allí un poco mezclado entre todos los grandes. Será que te lo mereces. Déjame que escuchemos un poco el corte, ¿vale? Está en un CD tuyo que se llama Aquí. Sí, correcto. El corte 1 del CD, ¿no? Sí. Lo vamos a escuchar. ¿Este es el corte, Guillermo? Sí, exacto. ¿Esta es la música que están escuchando o que han escuchado los astronautas en el espacio? Sí, bueno, se ha llevado allí, se ha escuchado allí y se ha dejado allí también en la plataforma, digamos, ¿no? Se ha dejado allí. Todo un lujo y un mérito que te mereces, ¿no? Pues para mí ha sido una sorpresa, sobre todo porque llevaban canciones muy famosas, muy grandes clásicos, ¿no? De todos los tiempos, y que de pronto pues entrar a esto mío pues ha sido
realmente me ha hecho ilusión, y luego tomar contacto con ellos y en fin, que me invitaran y todo A esto. nosotros también nos ha hecho ilusión, nos hace ilusión que nuestra gente, nuestros amigos, les vayan bien las cosas. Y vas a dar una conferencia, ¿no? Sí, espero, no sé si será a final del verano o a comienzos del otoño, aún está por discutirse esto, pero iré a Orlando a hablar sobre la música de las esferas, sobre astrosonía, la música de los astros, y un poco, bueno, sobre todo lo que yo he estado investigando, trabajando e inspirándome musicalmente, ¿no? Vinculando lo que es lo cósmico con la música, un poco parte de lo que es mi vida, ¿verdad? Guillermo, primero nos alegramos, sinceramente. Yo también he tenido la fortuna de tener un pedacito de mi voz en uno de tus discos, ¿verdad? Mayazteca. Para mí es un honor que, sí, la narración aquella tuya, que es espectacular, en mi opinión, sobre todo de la manera vívida en que lo haces, porque fue una vivencia precisamente tuya, ¿no? Es algo realmente, sí. No era simplemente leer un texto, sino algo que tú habías vivido. En Mayazteca está la voz de Miguel Blanco, y para mí también es un honor. Y para mí, algo que hicimos ahí en Carcassonne, cerca, en esos lugares mágicos a los que nos has invitado a ir, que espero que podamos realizar el viaje. Página web de información, Guillermo, por si alguien quiere tu música, buscarla o tener contacto. Sí, encantado. Son las 3 W, Casenave, mi apellido, casenave.es. Casenave con Z y con V. .es. Guillermo, espero verte, que sigamos juntos en esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Te lo agradezco. Besos a toda la familia. Nos vemos prontito, ¿vale? Gracias, Miguel, y un abrazo cósmico a todos. Fuerte abrazo. Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio en Blanco. Guerreros se han puesto en marcha y vamos a hablar con uno de ellos. Emilio Felo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí en el verano, como siempre para algunos, el momento del trabajo y de... En vuestro huerto, claro. Claro. Ahí estáis con ello. Te iba a decir que, bueno, vamos a hacer un mínimo paréntesis de verano para continuar, si quieres, a la vuelta después en septiembre, siguiendo hablando de sexo. Mientras tanto, practicaremos mucho sexo este verano, sexo bueno, sí, sagrado. Para ir ensayando un poco. Sí, para aprender cosas, ¿no? Acabas de llegar, Emilio de México. Han pasado muchas cosas, han movido mucha energía, muchas mesas, ¿no? Sí. Realmente ha estado intenso. Primeramente, pues la propia convocatoria de Chalma, que es el viento del sur más importante de los concheros, que es una semana entera, pues con velaciones, con mañanitas a las 3, a las 4 de la mañana, con muchas danzas, subiendo, bueno, haciendo los rituales propios de los concheros. Y antes y después, pues la presentación del libro El sol que mora en las tinieblas, que ha servido un poquito de enlace para restablecer de nuevo el clan, vamos a decir, el consejo de jóvenes ancianos, que con la muerte de Argüelles, pues, y con algunos cambios que había habido delante, pues teníamos pendiente todavía. Así que hemos hecho, pues eso, un nuevo acuerdo entre todos nosotros, un acuerdo de respeto, de conformidad y de decisiones, en las que está también Alberto Ruz, están buenos guerreros, y el puente pues está entre México y España, y sobre todo ahora se está extendiendo a Chile, se está extendiendo a Brasil, se está extendiendo a varios lugares, igual que por mi parte, pues estamos intentando preparar cosas con los franceses, suizos, belgas, que tienen ya algunos consejos, con Portugal también. Ahí estamos. Parece que los guerreros se han comenzado de nuevo a reorganizar, las tribus se han vuelto a reorganizar, y sigue extendiéndose esto que nosotros llamamos la revolución silenciosa por todo el mundo, de nuevo. Sí, ciertamente, tal y como se ve el mundo, como ya hemos dicho estas últimas veces que hemos hablado juntos, no parece que el cambio de conciencia a gran escala pueda suceder sin que la Tierra ayude. Son los cambios de la Tierra que empezarán de nuevo a partir del otoño de este año. Teníamos un periodo de descanso entre medio, en el que estamos, pues los que ayudarán a que la conciencia se expanda. Yo creo que las lecciones de la Tierra ahora son esenciales y son primarias y primordiales en todo el cambio de conciencia. Ahora se está notando pues la cabeza de puente de los que están más despiertos, pero la Tierra va a ayudar a que un sinfín, millones de gente se pongan también en unidad con este proceso de cambio. Para conseguir esas no sé cuántas almas que se necesitan para esa conciencia nueva de la Tierra. Pues sí, unos dicen los 144.000 maestros ascendidos en plenas facultades,
sobre la Tierra, sobre el planeta, otros hablamos de pues millones de conciencias un poco más humildes pero con buen corazón y con energía para el cambio. No podemos hacer saltar la Matrix en sí misma, podemos hacer saltar la primera capa. Todavía hay mucho veneno en nuestras emociones, en nuestros odios, y ciertamente si se abriera de manera total esa matriz envenenaríamos el universo, ¿no? Pero podemos saltar eso que llamamos el tonal de los tiempos, eso que llamamos los primeros condicionantes y los más importantes que tenemos para impedir nuestra relación, nuestro contacto directo con el ser, nuestra aceptación de los hermanos de las estrellas, el que seguimos sin buscar unificadamente el bien común, el hecho del servicio a la humanidad, el respeto al ser humano, a la vida, sea donde sea y como sea que se manifieste. Pues estas cosas que son las que controlan más la primera capa de dependencia de la envoltura de la Matrix, eso es lo que en un principio tenemos que saltar. Aún faltará un poquito de tiempo para que todo eso salte en pedazos definitivamente. Los corazones tienen que estar más limpios y los cambios tienen que haberse establecido. Dices que en verano tenemos un periodo de reposo hasta que llegue de nuevo el otoño y se inicie todo esto. Contraseñas para este verano. ¿Qué podemos hacer mientras nos relajamos, limpiamos nuestro cuerpo por fuera? Como diría don Juan, reír y gozar. Pues mejor haríamos con eso que con tantas preocupaciones. Pero ciertamente tenemos aquí este periodo de eclipses que nos han acompañado y que todavía acabamos de pasar estos últimos días, el 1 de julio, y tenemos otro bloque justamente cerca de noviembre, diciembre, desde octubre. Esos son los momentos importantes. El periodo entre esos momentos es un periodo de mayor calma, en que cada uno tiene que entrar dentro de sí, tiene que aprender a encauzar las decisiones profundas de lo que quiere realizar en su vida. Y yo creo que son momentos también para asumir estos cambios que hemos tenido, tanto aquí con la indignación general que se ha dado, como los cambios que están sucediendo en la Tierra, como el hecho de que la crisis no se acaba porque la conciencia no se mete en las finanzas, en la empresa, porque no hay realmente ningún tipo de objetivo de bien común en todo lo que estamos haciendo, y la comprensión de todo eso, de que esto una y otra vez choca contra el muro, pues es parte importante de lo que hemos de asimilar estos días. Las tribus ya se han puesto en marcha de nuevo. El Consejo de Jóvenes Ancianos, qué bonito eso, como me gusta, jóvenes ancianos. Los concheros y los danzantes ya están ahí. Claro, y hemos preparado un gran plan para el 2012, que estamos ya en marcha. Primero tenemos el despertar de la serpiente emplumada, que es el retorno de Quetzalcóatl, que está ya estableciendo pues reuniones, manifestaciones con encendidos del fuego nuevo en México. Nanita está siendo importante porque ya comenzó todo este proceso. ¿Sigue todavía la Nanita de Santiago de Compostela? No, ya partió en el 94, ya, después de venir aquí a entregar el estandarte. Y luego hemos tenido pues nuestras cosas ahí con México, pero lo que importa es que ella empezó el encargo y ella desarrolló y nos dejó el encargo de abrir un espacio para la expresión también de la espiritualidad de las tradiciones en México y en todo el mundo, en España también. Y ese juego todavía sigue siendo convocado e invocado ahí en México. Hemos preparado, como te digo, esto del despertar de la serpiente emplumada, que de alguna forma está en una página web, serpienteemplumada.org, y están haciéndose varias ceremonias. Hablaremos de todo ello, Emilio, claro, poco a poco a lo largo del programa, si te parece, ¿vale? Claro. Reír y gozar es la contraseña para este verano. Bueno, eso decía él, pero yo creo que no olvidaba el trabajo que tenía que hacer. Y ahora mismo vengo de estar con las personas que están trabajando en la sadhana. Sí. Una ha recibido esta noche un sueño de que su abuela, junto con seres de todos los tiempos viniendo detrás, que son el linaje de sangre de sus antepasados, le hacía una transmisión, un apoyo con firma y todo, de ciertos dones y de cierto reconocimiento. Otra se ha enfrentado por fin con un conjuro que hizo en la infancia para olvidar esos primeros años de golpes y de malos tratos y de defensa de sus propias hermanas pequeñas, y le ha hecho vomitar durante día y medio hasta que por fin ha saltado esto. Otra persona está sintiendo el dolor de los niños del mundo y no se lo quita, sobre todo, y lleva mucho tiempo trabajando sobre eso, sobre todo porque hay que valorarlo como un don que tiene para poder limpiar y quitar el dolor de esos niños, y hasta que no lo considere como un don y lo considere como
como una especie de empatía solo, pues no hay solución. Así que todas las personas están teniendo cambios en cuanto hoy están poniéndose en línea. Y entonces, aun siendo pocos, los pocos, los muchos, todos están teniendo cambios, están teniendo sueños, están teniendo... Y sobre todo, ha llegado una especie de atmósfera de que ya no es tiempo de combatir con el vecino, de que no se trata una vez más de hacer a lo yanqui el éxito, yo gano, tú pierdes, no. Este es el camino del espíritu, todos ganamos. Nos ponemos ahí y todos ponemos ganar, para el mayor bien de todos los seres. Todos ganamos en esta aventura. Emilio, gracias. Forma de contacto, laserpienteemplumada.org o en tu blog. No, en el blog también empiezan a estar ya las cositas. Poco a poco iremos poniendo muchas de esas cosas en el blog de Millo.com, como siempre. Blogdemillo.com. Pues muchas gracias a ti también, Miguel. Buen camino. Intensas aventuras en el verano. Me voy tras tus huellas a México esta semana, o sea que... bueno. Ahí estamos. Ya escucharás algo por allí. Seguro que nos encontramos. Buen camino, fuerte abrazo. Un beso fuerte. Hasta pronto. 36, después de esos consejos, reír y gozar para este verano que nos daba Millo, seguimos adelante aquí en directo en el Espacio en Blanco. Nos vamos a la búsqueda de nuestro compañero Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Bien. Un día intenso ha sido hoy. Sí, y has estado tras la pista de... Estamos de apariciones esta semana. Ayer Miguel Pereiro nos ha hablado de unas apariciones. Esta noche seguimos con apariciones. Has estado en Prado Nuevo, ¿no? En Prado Nuevo, del Escorial. Se han cumplido 30 años de que para mí es 30, yo decía 25. 30 años del fenómeno mariano por excelencia en España. Fíjate, yo creo que es actualmente el centro devocional mariano más importante del siglo XXI, en España, por supuesto, y en Europa con Medjugorje, y ha sido algo increíble e impresionante. Ahora nos cuentas, fíjate cómo tenemos una serie de cortes. Hay un corte que anunciaban un poco lo importante que iba a ser el Escorial. ¿Me dejas que lo escuchemos? Venga. Vamos con ello. Bautizado como la séptima maravilla del mundo, el monasterio, situado en el término de San Lorenzo del Escorial, es sin duda uno de los monumentos más grandiosos y visitados del mundo. Desde el 14 de junio de 1981 ha quedado eclipsado, pasando a un segundo plano por los extraordinarios sucesos que se producen en una pradera a unos 3 kilómetros de dicho monasterio. Hoy es sin duda uno de los lugares marianos más visitados del planeta. Allí se dan cita todos los primeros sábados de mes miles de personas venidas de todos los rincones del mundo. Se abre una nueva página en los anales de la historia del mundo. Comienza el fenómeno sobrenatural de la Dolorosa de Prado Nuevo de El Escorial. Así se presenta hoy Prado Nuevo de El Escorial. Así lo presentaban y así decían. Así, y eso que acabamos de escuchar no era sino un trocito del vídeo que me daban la primera vez que acudía en 1991 a Prado Nuevo del Escorial, a investigar esas apariciones. ¿Qué es hoy el Escorial, Miguel? Bueno, pues hoy el Escorial son 6 fundaciones y asociaciones: Fundación Benéfica de los Dolores, Fundación Pía Autónoma Virgen de los Dolores, Fundación San Andrés, Asociación Pública de Fieles Reparadores Virgen Dolores, Asociación Pública de Fieles Reparadores Amor, Unión y Paz, Asociación Internacional de Amigos de Prado Nuevo, 4 residencias: la de Jesús del Buen Amor en Griñón, Madrid, la de Peñada del Duero en Burgos, la de Torralba del Moral en Soria, una comunidad de fieles reparadoras, tanto con una residencia como una casa vocacional para sacerdotes y otra casa donde viven 30 familias con más de 100 miembros, como vivían los primeros cristianos. Todo eso, 30 años después, es el Escorial, o más concretamente lo que rodea todo lo que son las visiones y apariciones de la Virgen del Escorial, que habría que matizar que acabaron en mayo del 2002 con ese último mensaje, pero que a día de hoy todavía siguen reuniendo a miles de personas cada primer sábado de mes. Hoy he estado durante toda la tarde. ¿Hoy has estado tú allí? ¿Había mucha gente en Prado Nuevo? Alrededor de entre 300, 400 personas. He intentado localizar a Amparo Cuevas. Amparo Cuevas lleva desde 1985 sin dar ningún tipo de entrevista o hacer cualquier tipo de comunicación a los medios, a periodistas. Sí puedes verla. En esta ocasión hoy no la he podido ver, pero en otras muchas que he estado allí sí la he podido ver y hablar con ella. No he podido localizar esas palabras, pero sí es el momento de
de revivir y de fijar la atención en un fenómeno que tendría una parte sobrenatural y una parte social absolutamente alucinante a mi modo de ver y desde diferentes perspectivas. Una historia que comienza el 14 de junio de 1981 cuando Amparo Cuevas, una mujer enferma del corazón, casada con 7 hijos, manchega, acude a esa finca que hay a 3 kilómetros del Escorial, en San Lorenzo del Escorial, junto con su marido, a una huerta, y en un momento determinado tiene una visión. Si quieres escuchamos a Marcos Vera, que era una de las personas que estaba con ella, cómo fue aquel momento. Cuando estábamos cogiendo agua, yo vi que un Amparo iba hacia el árbol y cayó de rodillas ahí, cosa que, bueno, yo creí que estaba rezando, haciendo algo, y seguí con mi agua. En ese momento vimos como salía una columna de humo blanco del árbol, que duró muy poquito, entonces nos acercamos a Amparo y vimos que estaba en éxtasis. Cuando salió de ese éxtasis, ella nos preguntó, oye, ¿habéis visto algo? Y le dijimos, bueno, hemos visto que salía un humo del árbol, pero que se ha ido enseguida. Y la mujer, bueno, se cayó. Entonces nos fuimos ya andando hacia el huerto, tranquilamente para allá, ¿no? Y seguimos andando, ella dijo así, en voz alta un poco, ¿y cómo digo yo ahora esto? Que he visto a la Virgen. 3:41, 2:41 en las Islas Canarias. Ahí comenzaba la historia de un fenómeno que tiene muchos claros oscuros, muchas sombras, pero no vamos a entrar a analizar. Muchas luces y muchas sombras que no empezaba. Bueno, ahí daba el pistoletazo de salida a lo que son las visiones marianas. Comenzaba meses antes. En octubre de 1980, Amparo trabajaba para la familia Martínez como empleada de hogar y ella empieza a sufrir una especie de trances en los que es estigmatizada. Ella sufre las heridas de la pasión en manos, en la frente con las espinas, en los pies, incluso en el costado. La familia Martínez, Miguel Martínez, quien fuera durante muchos años presidente de la fundación posteriormente, fue testigo de ellos. Incluso hubo doctores como el propio Fernández Ruiz, doctor Fernández Ruiz, hermano de Ruiz Mateos, el empresario, que certificó esos estigmas como algo sobrecogedor, ¿no? Se abrían unas heridas, emanaba sangre y se volvían a cerrar delante de los presentes. Como te decía, el 14 de junio de 1981 se produce esa primera visión y años más tarde salta a la popularidad. En el programa directísimo de José María Íñigo, bueno, se presenta Amparo Cuevas, hoy Luz Amparo Cuevas, contando su experiencia, lo que hace que, bueno, esa finca, ese huerto, ese lugar, esa pradera donde deambulaba el ganado libremente, que sin valla como está ahora, bueno, empiecen a acudir miles de personas porque el mensaje era claro. Ya, espera un segundito, ahora la finca está vallada, está al lado de una rotonda, con lo cual, bueno, tiene un poco, ¿no? Ha perdido un poco su... Ha perdido un encanto. Yo hoy revivía los primeros meses cuando fui allí por primera vez, el año que fui en diferentes ocasiones por la noche para vivir, para observar, para estudiar y para intentar buscar explicación y conseguir respuestas a lo que ahí ocurría. Ese encanto se ha perdido. Yo creo que, bueno, el Escorial era una puerta al infierno, ¿no? Ahora es una puerta al cielo, nunca mejor dicho. A pesar de que se haya perdido ese encanto, la finca era privada, hoy es propiedad de la Fundación Virgen de los Dolores. La pudieron comprar, ¿no? La pudieron comprar con los donativos de todos los que hasta allí acudían. Yo recuerdo imágenes espectaculares con más de 50.000 personas los primeros sábados de cada mes, Miguel, con pancartas con Jaén y María, Jaén está con María, Burgos está con María, gente venida desde todos los puntos de España y gentes, como te decía, que acuden ahí a raíz de esa aparición televisiva y sobre todo por el mensaje que supuestamente da la Virgen. Ya, déjame que escuchemos, antes de que me cuentes lo del mensaje de la Virgen, vamos a ir a algún trance y eso, la opinión de María acerca de lo que estaba viendo, es algo que decía ella y es la propia voz de María para que lo escuchéis. Bien, ya está aquí Amparo y vamos a comenzar a rezar el Santo Rosario. Yo soy un ser humano, igual que ustedes, se lo he repetido muchas veces. Y por favor, la Santísima Virgen está muy triste. Yo lo agradezco todo lo que hacen, no crean que es que lo digo por desagradecida ni mucho menos. Pero es que veo que la Santísima Virgen está tan necesitada. Y luego aparezco yo y parece que soy un artista. Yo no soy ningún artista, si soy un instrumento solo de Dios y nada más para comunicarles a ustedes los mensajes y todo lo que dice la Santísima Virgen.
He dicho María, me he confundido. Amparo, que es la vidente. Es una de las últimas intervenciones que pude grabar, Miguel, antes de que el Arzobispado de Madrid, más concretamente el Cardenal Obispo Ángel Suquía, a través del boletín de la Archidiócesis, hiciera una nota de prensa pública rogando encarecidamente a sacerdotes y religiosos no acudir a Prado Nuevo. Es decir, que en principio la Iglesia dijo que no se fuera a ese lugar. Exacto, que no constaba de carácter sobrenatural, era una medida cautelar, o por lo menos así parecía, para seguir el estudio del movimiento y observar las diferentes experiencias, manifestaciones que allí tenían lugar. Como te decía, todo esto se populariza porque Amparo Cuevas aparece en ese programa de televisión y da el mensaje que supuestamente da la Virgen. Ese mensaje es claro: aquí hay que construir una capilla. En el momento que se construye esa capilla, el agua de la fuente que hay en la pradera sanará, y a partir de ese momento son miles las personas que acuden allí en autobuses, en coches, en trenes, de cualquier forma para intentar vivir lo imposible. Y allí yo pude constatar, y seguramente todos los oyentes de la familia Espacio en Blanco que hayan ido allí por curiosidad, por devoción, hayan vivido fenómenos de todo tipo. Allí prodigios hay por doquier, desde el olor a rosas característico en estos lugares marianos, que te embriaga, olor a flores, hasta fotografías, muchas supuestas fotografías insólitas donde se retrataban las puertas del cielo. Muchas de esas fotografías, tras un análisis no tienen ningún tipo de característica insólita, suelen ser defectos de la óptica, de la cámara. Los seguidores del movimiento aparicionista dicen que hay muchas conversiones. Sí, es verdad que mucha gente que acudía allí sin fe, de repente, por esa tranquilidad, esa paz, no sabemos si es relacionado por el lugar sagrado donde está, que es el Escorial, sufrían esa transformación y sobre todo muchos trances. Si quieres escuchamos algo. Espera, ahora escuchamos el trance. Antes no se ha vuelto no se ha construido todavía esa capilla que pedían, ¿verdad? Perdón, no se ha construido esa capilla que pedía la Virgen todavía en el lugar. En los años 90 se presentó ante la alcaldía, ante Miguel Martínez, el proyecto de construir esa capilla y construir una residencia. En los años 90 hubo una agria polémica porque se recalificaron los terrenos, se construyó la carretera que hoy hay. Ahí hubo, yo creo que acaparó titulares en la prensa, casi como el caso Belmez en los años 70 o el caso de la Diputación, el fantasma de la Diputación de Granada en los años 80. Todas las semanas había seriales sobre la polémica entre los seguidores de la Virgen y el Ayuntamiento y otras asociaciones como Gesto por la Libertad que luchaban por ver quién tenía esa propiedad de los terrenos. Se presentaron más de 120.000 firmas para conseguir que esos terrenos no fueran recalificados ni se construyera esa carretera. Se presentó el proyecto de la capilla, como te decía, y de una residencia, y a día de hoy, como hoy he podido descubrir y saber, el proyecto está ahí, es una realidad. Pero todavía no lo han hecho, ¿no? Están a la espera de que la Iglesia conteste. Vale, vamos a ir con ese otro corte que se ve, el trance de la vidente. Es muy largo, lo hemos acortado para que veáis cómo cambia la voz y cómo surge la voz de la supuesta Virgen a través de ella. Ay, qué guapa vienes, ay, qué guapa vienes. Ay, qué guapa vienes. Ay, qué hermosa. Así quiero que vuestras almas estén hermosas, hijos. A veces esas voces de la Virgen da miedo, ¿eh, Fran? Da miedo y sobrecogía verlo en directo, ¿no? Porque Amparo Cuevas, de repente estaba rezando el rosario, estaba rezando el Padre Nuestro, su mirada se transformaba radicalmente, su mirada se quedaba perdida hacia el vacío, sus brazos, sus piernas quedaban como estáticas, como bloqueadas, como si una fuerza sobrenatural la poseyera. La verdad es que sobrecogía. Fíjate, a lo largo de todo este tiempo no ha habido ningún análisis certero sobre qué clase de trance, de experiencia, de estado alterado de conciencia vivía
Amparo Cuevas. El único al que pude entrevistar y el que me arrojó algún tipo de luz, teniendo claro que todo este tipo de trances, de estados alterados de conciencia relacionados con los fenómenos marianos estarían relacionados con el inconsciente, con el psicodrama y con la alucinación, fue el psiquiatra Francisco Alonso Fernández, que publicó un libro al respecto que se llamaba Estigmas, Levitaciones y Éxtasis, y él tenía claro que todo lo que rodeaba a Amparo Cuevas tenía un origen psicosomático en relación a sus estigmas, y que presentaba, relacionado con sus trances y sus estados alterados de conciencia, una personalidad histriónica y fantasiosa. Lo cierto es que Amparo Cuevas, yo la he visto por la noche, porque ella, cuando el Arzobispado de Madrid decidió hacer esa nota pública, ella se quitó, como te he dicho, de los medios de comunicación y de la vida pública, acudía solamente por las noches a Prado Nuevo, y la verdad es que ver un trance de Amparo Cuevas sobrecogía. Sí. Yo no sé si sería un fraude o no, pero eran horas y horas en una posición imposible, con una voz ronca saliendo de la garganta y sobre todo sobrecogiendo. Ha habido, como digo, muchas sombras y muchas luces en este tema. Solamente vamos a dar la noticia de que se cumplen esos 30 años y a mostraros algunos documentos. Pitita Ridruejo estuvo allí y parece que aseguraba que lo que se contaba era cierto. Si te parece, lo escuchamos, Fran. Venga. Yo nunca había ido a apariciones de Virgen, la verdad. Había oído hablar del Lourdes, había oído hablar de Fátima, de las más importantes, pero personalmente no había ido. Y entonces fui al Escorial con muchísima ansiedad y con muchísima curiosidad, porque también habían dicho que la vidente del Escorial había pronosticado que ese día, que era el día 2 de junio, que iba a haber un milagro en el firmamento. Y efectivamente habríamos allí, no sé, éramos muchísimas personas que habían oído lo mismo. Estaba aquello repleto de gente, aquel campito donde había un árbol, donde supuestamente, y no supuestamente, sino auténticamente, como luego comprobé, se aparecía la Virgen Santísima. Y efectivamente, cuando estábamos allí rezando el rosario, la vidente dijo por un altavoz que antes de caer en trance, dijo que mirásemos al firmamento. Miramos todos al firmamento, a donde estaba el sol, y entonces contemplamos un milagro que sucedió por primera vez en Fátima en el año 17, el 13 de octubre, que a partir de entonces se llamó la danza del sol, porque aunque esto pueda parecer imposible a la razón, pues la realidad es que cuando estás mirando y contemplando el sol da la impresión de moverse, cambia su color, se pone amarillo, se pone morado, se pone de unos colores que no son apropiados para el sol, y de repente incluso baja hacia la tierra, con lo cual todos gritamos porque nos daba miedo de que fuera a aplastarnos, no entendíamos lo que estaba pasando, y a partir de ese día me empecé a interesar muchísimo por las apariciones. Esa era la opinión de Pitita Ridruejo. Tenemos otro testimonio más porque el tiempo vuela. Sí, ¿querías decir algo? Sí, bueno, Pitita se convierte en una gran evangelista, entre comillas, de las apariciones marianas, justamente por ese prodigio, por la supuesta danza de sol, que a diferencia de Fátima, en Fátima se ve un objeto, como nos contaba hace una semana Miguel Pedrero en la sección, aquí no, aquí se ven luces, y habría que tener mucho cuidado con lo de la danza del sol y mirar al sol. Ha habido otros casos peligrosos para la salud, como el del Santón de Baza, que llegó a provocar heridas oculares en más de 30 seguidores de sus supuestas apariciones marianas, así que cuidado. ¿Cómo está el tema hoy, Miguel, para cerrar? Bueno, el tema está bastante interesante e importante, como he podido descubrir esta tarde. En febrero del 2009, el año pasado, el cardenal Suquía, la misma persona que ponía en cuarentena las apariciones, autorizaba la celebración de Eucaristías, de misas, cada primer sábado de mes en Prado Nuevo del Escorial. Y es más, 2 años antes daba permiso a los sacerdotes y religiosos para que fueran allí a rezar. Todo esto convierte a Prado Nuevo del Escorial, a las apariciones del Escorial, en el nuevo centro devocional mariano, no solamente de España, sino de toda Europa, y seguramente sean los primeros pasos, esa autorización eclesiástica, sea el impulso para que de aquí a pocos años tengamos un Lourdes, un Fátima, un lugar aparicionista sin igual,
un caso para mí excepcional que, según pasan los años, en mi particular peregrinar dentro del mundo del misterio, bueno, pues con detalles y guiños, porque fue la primera aparición mariana a la que fui y he visto el recorrido, sobrecogedora desde cualquier perspectiva. Habrá mucha gente que la siga, habrá otra gente que la critique, pero están ahí los hechos. Ahí está la última noticia. Y déjame que terminemos con esta opinión acerca de los estigmas de la vidente y casi terminamos. Y con la intervención eclesiástica. En el caso concreto de la estigmatización de Amparo Cuevas, yo recuerdo haber intervenido indirectamente en el Arzobispado de Madrid, pero haber tenido unas cosas muy al alcance de mi mano, que cuando se habló de esto, se pidió que se aportaran la mayor cantidad de pruebas y más cercanas que se pudieran, de forma que se pudiera hacer un dictamen. Y entonces, por lo que tengo entendido, lo único que se aportó entonces, no sé si después aportaría algo mejor, fueron unas fotografías que se pusieron en manos de un catedrático de dermatología, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero vamos, y entonces el catedrático de dermatología dijo que se trataba de unas manchas que se veían, que las fotografías no eran suficientemente nítidas como para que desde el punto de vista de la dermatología se pudiera decir de qué tipo de lesión se trataba. Sé que se pidieron más imágenes, se habló de que había unas imágenes en vídeo, y esto, que yo sepa, estas imágenes en vídeo, que eran por lo visto mucho mejores, estas no han llegado a presentarse. Un tema controvertido. Quisimos hablar de él porque se cumplían 30 años de esas apariciones. Hoy había reunión allí en Prado Nuevo. Atentos a ese asunto. La Iglesia parece que está abriendo las puertas para que suceda. La Virgen, según dicen, se aparece cerca de nosotros. Fran, gracias. Gracias a ti, sé feliz. Buen fin de semana, nos seguimos viendo. Venga.